Buenos días familias, espero que se encuentren bien. Les voy a dar un pequeño devocional. Antes de comenzar con el devocional, contarles de que extrañamos mucho la iglesia, junto con mi esposa orando mucho por ustedes, por los ministerios, por la congregación, por los matrimonios, por los niños, por las familias, extrañando eh, ese abrazo, ese diálogo con los hermanos en la fe. Pero sé que esto va a pasar pronto, sé que muy pronto nos volveremos a ver y nuestra confianza debe estar siempre puesta en el Señor. Voy a orar antes de comenzar con el devocional. Bueno, Señor, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por cuidarnos, Señor. Te pido, Señor, por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por nuestros hermanos, por los que están pasando por una dificultad difícil, ya sea enfermedad o económico, Señor. Cuida de los hogares, de las familias, de, de toda la congregación, mi Señor, mi Salvador. Te pido también por nuestro pastor, que seas tú dándole sabiduría, y no solamente sabiduría, sino también el cuidado de su esposa y sus hijos y de toda su familia. La gloria es para ti, Señor, y todo te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a estudiar, o mi pequeño devocional, de lo que veníamos estudiando con los niños. Estamos en Tito, y hoy quiero eh, leer Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y vamos a leerlo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, quiero hablarles acerca de lo que el Señor ha venido hablando a mi vida, primeramente, recordándome una vez más la importancia de la sujeción hacia nuestras autoridades. De esto es lo que vamos a hablar esta mañana. En el versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Nosotros los creyentes debemos vivir en este mundo como si fuesen sal y luz.
Dios escoge a las autoridades civiles para que mantengan la ley y el orden. Reconozcan estas o no, nosotros debemos someternos a ellas. Sin embargo, si la ley civil o los gobernantes contradice a la de Dios, nosotros como cristianos debemos obedecer primeramente a Dios antes que al hombre. Entonces, Pablo le dice a Tito que tiene que recordarles a los cretenses cristianos algunas cosas importantes que no solo eran importantes para los cretenses, sino que van a ser importantes para nosotros. Si Dios ha establecido los gobernantes y las autoridades, nosotros como cristianos debemos sujetarnos a ellas. Y a mí, Dios me lo recuerda en Romanos 13:1, que dice: sométanse en toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque nuestro gobierno, porque sabemos que nuestro gobierno no son perfectos o no gobiernen bien, debemos someternos a ellas, porque Dios la ha establecido. En el versículo 2 nos dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dios aquí en este versículo nos dice que debemos ser amables, respetuosos, que seamos mansedumbres. Y Jesús nos lo mostró, siendo respetuoso, siendo manso, siendo sabio. Y Él siempre trató a las personas con amor. Entonces, aquí me hago una pregunta. ¿Estamos mostrando como cristianos ese amor, ese respeto? ¿O estamos siendo rebeldes? Y les voy a contar, eso me recuerda de cómo el Señor ha transformado mi vida de una manera increíble. Y les voy a contar un pequeño testimonio de cómo yo desobedecía a las autoridades. Teniendo mis documentos falsos del seguro de la moto, falsificando mis estudios, sobornando las autoridades cuando me encontraban haciendo algo indebido, dándole dinero. Pero el Señor me lleva al versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mire lo que nosotros éramos antes: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces,
nosotros éramos. En mi pequeño testimonio, yo falsificaba el seguro de la moto. Ahora no lo hago. Yo falsificaba mis estudios. Ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque el Señor me ha cambiado. Soy una nueva criatura en Él. Dios me rescató. Amén. Ahora en el versículo 4 y 5 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos mostró su bondad, ¿cierto? Dios nos mostró su amabilidad. Dios nos mostró su amor. Y lo mostró por medio de su Hijo, Jesús, en una cruz. Fue Dios quien nos salvó por medio de su Hijo. Su inmenso amor hacia nosotros sin merecerlo. ¿Y para qué Dios hizo todo esto? Veamos versículos 6 y 7. Para que el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿para qué Dios hizo todo esto? Para darnos una vida eterna. Amén. Para finalizar, leemos versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí, Pablo quería que Tito dijera que los cretenses deberían tener buenas obras, y no para salvación, porque ya Jesús lo hizo en la cruz, sino para tener un corazón agradecido con Dios. Entonces, ¿estamos siendo agradecidos con Dios? ¿Cómo podemos aplicar todo esto que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas con respecto a nuestras autoridades? ¿Estamos sujetándonos a las órdenes del gobierno, siendo prudentes, guardando nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias? Y yo sé que esto no es fácil, pero nosotros debemos confiar en el Señor y saber que Él tiene el cuidado de nosotros. Amén. Para finalizar, ¿cómo podemos tener estas buenas obras? Es muy fácil, leyendo la palabra de Dios, orando y teniendo una intimidad con Dios. Y de esa forma podemos ser agradecidos con Dios. Amén. Entonces, ese fue mi pequeño devocional. Vamos a seguir orando por nuestra iglesia y muy pronto nos volveremos a ver. Que Dios los bendiga.